Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín y queremos traerles un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia en Romanos 5:12: así como el pecado entró al mundo por un hombre y vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Hay una pregunta que nos hacemos, querido amigo: ¿el hombre nace bueno o nace malo? ¿El hombre al nacer nace bueno o nace malo? Si decimos que el hombre nace siendo bueno, entonces ¿por qué el hombre se convierte en malvado? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto egoísmo? La gente piensa que el hombre nace bueno. Así es que mucha gente piensa que todos nacemos siendo buenos. Si realmente naciéramos siendo buenos, no hubiera maldad en el mundo. No hubiera robo, engaño, crimen, mentira, adulterio, fornicación. No hubiera perversidad en el hombre si nacemos siendo buenos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser malos? Si el hombre nace bueno, ¿por qué? ¿Por qué vive mal? ¿Por qué actúa de una forma equivocada? Vivimos mal a causa de no tener, muchos piensan que vivimos mal a causa de no tener las mismas oportunidades. Muchos piensan, querido amigo, que vivimos mal porque no tenemos las mismas oportunidades. Pero realmente, querido amigo, el mal no está en que a uno les vaya bien en la vida y a otro les vaya mal en la vida. Es cierto que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero no le echamos la culpa a lo que está fuera de nosotros. No le echemos la culpa a la pobreza. Mucha gente dice es que hay pobreza y la pobreza genera violencia, odio, robo, crimen. La realidad, querido amigo, es que hay mucha gente pobre que no vive robando, matando, mintiendo. El mal no está en que si eres rico o eres pobre. Mucha gente dice es que si la gente no hubiera pobreza, las cosas serían diferentes. Es una gran mentira. Hay mucha gente rica que roba, que engaña, que estafa. Hay muchos empresarios, presidentes, gobernadores que tienen mucho dinero, que no son pobres y siguen robando al pobre. Así es que la maldad no está en que no tengamos las mismas oportunidades, querido amigo. Hay mucha gente que tiene abundancia económica y adulteria y roba y engaña. ¿Por qué el hombre, si nace bueno, como dicen algunos, se convierte en malo? ¿Será que estamos equivocados? Porque el hombre practica la violencia, la maldad, el pecado. La realidad bíblica es que nacemos malos. Romanos 5:12 dice: el pecado vino por Adán y Eva, y ese pecado pasó a todos los hombres. El hombre nace siendo malo, querido amigo, aunque nacemos siendo inocentes. Aunque no conocemos el bien y el mal, no tenemos información en nuestro cerebro. Nacemos como salvajes, no sabemos nada de la vida, nada de lo bueno, nada de lo malo. Nacemos inocentes, pero somos malos. Nacemos con una naturaleza pecaminosa que se va desarrollando, y a la edad de la conciencia, cuando dejamos la etapa de la inocencia y entramos a la etapa de la conciencia, viviremos mal. El pecado de Adán y Eva pasó a todos los seres humanos. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Es cierto que nacemos inocentes, que no conocemos el mundo del pecado, de la maldad, pero genéticamente tenemos la semilla del pecado, las tendencias naturales a la rebelión y a la desobediencia. A un niño no le enseñes a mentir, solo va a mentir. No le enseñes a hacer berrinches, solo los va a hacer. Solo se va a portar mal. Nadie lo enseñó a tener egoísmo. No hay escuelas, no hay universidades que nos hablen del odio, del egoísmo. Es algo que lo traemos por naturaleza. Las tendencias naturales a la desobediencia. El pecado de Adán y Eva fue transmitido genéticamente a todos nosotros y se va desarrollando a la edad de la conciencia. Cuando aquel niño inocente que lo trajimos en brazos llega a crecer, se convierte en un borracho, narcotraficante, asesino y criminal, y nos preguntamos por qué, si yo no lo eduqué de esta manera, si yo no le di ese ejemplo. No fuiste tú, no fue tu ejemplo, fue su propia naturaleza pecaminosa, influenciada por la sociedad y por los amigos, las que hicieron que tu hijo viviera como un borracho, un narcotraficante, un asesino y un criminal, un ladrón. El pecado lo tenemos todos nosotros, hemos pecado, mucho o poco, de diferentes formas y maneras, pero nacemos siendo malos. Necesitamos que Dios actúe en nuestra vida, en nuestra naturaleza humana, porque nacemos siendo esclavos del pecado. Nacemos siendo esclavos del pecado, querido amigo. Así como en la época de la esclavitud, si unos esclavos tenían hijos, esos hijos eran también esclavos del amo. Adán y Eva se convirtieron en esclavos de Satanás, y nosotros descendemos de Adán y Eva, somos esclavos del pecado y la maldad. Todos hemos pecado, dice la Biblia, todos somos constituidos en pecadores. No hay nada que pueda quitarle las manchas al leopardo. No hay nada que pueda cambiar la naturaleza de un zorrillo. Aunque agarres un zorrillo y lo bañes y lo perfumes, va a apestar a rayos. Aunque agarres un cerdo, un puerquito, lo bañes y lo pongas en un sillón cómodo, él va a anhelar la suciedad, el estiércol. Así es el hombre, querido amigo. Nuestra naturaleza es pecaminosa, nos llama la atención la desobediencia. Es fácil ser desobediente, pero ser obediente cuesta mucho. Es algo natural vivir en el mal. No tenemos que aprender el mal, ya lo traemos dentro. Tenemos que aprender el bien y aplicarlo en nuestra vida. No hay nadie que pueda cambiar al hombre, querido amigo, ningún sistema político. Analiza los sistemas políticos, querido amigo, en todo el mundo, y hay pecado y maldad. Sea cual sea el sistema político, la maldad está en todas partes. A veces pensamos que la gente de rancho vive mejor que nosotros. Pues también la gente de rancho es egoísta y se mata y tiene armas y hay desgracias. La maldad está en todas partes, querido amigo. Está en el ser humano, nacemos siendo malos. Pero hay una respuesta, querido amigo. Cristo vino a libertarnos. Cristo vino a salvarnos. La verdad nos hace libres. Cristo ofrece regenerar al hombre, salvarlo, transformarlo, cambiarlo.
de tal manera que ya no vivamos más en el pecado y la maldad. María vivió una vida ejemplar, Pedro, Pablo, Juan, todos ellos vivieron vidas saludables, ejemplares, porque Jesús los regeneró, los salvó, creyeron en la palabra de Dios. Pablo, siendo asesino de cristianos, se arrepintió. La mujer adúltera se arrepintió y cambió. Dios nos ofrece su ayuda, su salvación por Cristo, por gracia. La sangre que Él derramó, su sacrificio que Él hizo en la cruz, puede limpiarnos de todo pecado y cambiar la mente y el corazón del hombre para que el hombre viva de acuerdo a la gloria de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa puede ser controlada y dirigida por Dios cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él. El verdadero cristiano no practicará el pecado porque recibió un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón que le impulsa a vivir en obediencia y agradar a Dios, a Jesucristo su Salvador, quien nos salvó por su gracia, por su amor y por su misericordia, y no por obras, solo por su gracia, amor y misericordia, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Quiero invitarte, querido amigo, a que veas nuestros videos en la plataforma de YouTube. Busca a tu servidor Ernesto de la Torre Martín. Hay varios videos que hemos compartido. Que Dios te bendiga.